En una gélida noche de invierno, una chica negra de 17 años iba en bicicleta por las calles haciendo repartos, con la esperanza de ganar lo suficiente para pasar una noche más en la pensión. Mientras se apresuraba a terminar su último pedido, vio a un anciano de pie junto a la parada del autobús, perdido y temblando. Dudó. Ese reparto era su última oportunidad para conservar su trabajo, pero la bondad pudo más. Dio media vuelta para ayudarle. Lo que ella no sabía era que el hombre era multimillonario y que ese pequeño acto de compasión cambiaría su vida para siempre. Antes de profundizar en la historia, ¿desde dónde me estás escuchando? Y no olvides suscribirte para que mañana pueda compartir contigo más historias conmovedoras. El viento del río atravesaba Maple Brook como cristales rotos, tan cortante y frío que te hacía rechinar los dientes al respirar. Las farolas parpadeaban sobre los trozos de acera helada. La nieve se aplastaba hasta volverse gris bajo los pies cansados. Alia Carter pedaleaba rápido, con la cabeza gacha y las manos enguantadas, rígidas sobre el manillar de una bicicleta de segunda mano cuya cadena chirriaba a cada vuelta. Tenía 17 años. Era delgada y más fuerte de lo que parecía. Había aprendido a mantenerse en movimiento. Las entregas se pagaban por kilómetro, no por hora. Un pedido más antes del toque de queda. Un sobre más con dinero en efectivo. Una noche más. No la dejarían fuera de la única habitación que podía permitirse. Se susurró a sí misma. Solo una parada más, tratando de ahogar el hambre en su estómago y el dolor en sus piernas. Su teléfono vibró con un mensaje de su jefe. No vuelvas a llegar tarde. Última advertencia. Lo guardó en el bolsillo, apretando la mandíbula. El aire olía a hierro y humo de chimenea, el tipo de frío que te hacía sentir que incluso el cielo se había rendido. En la esquina cerca de la estación de autobuses, su rueda delantera derrapó ligeramente sobre el hielo. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano estaba de pie junto a una señal de autobús oxidada, con una bufanda delgada medio desabrochada, agarrando un papel arrugado con dedos temblorosos. Su piel estaba pálida bajo la luz naranja de la farola. Sus ojos buscaban cada coche que pasaba como si fuera a arrancar en cualquier momento. Murmuró algo que Alia no pudo entender. Tal vez un número de autobús, tal vez un nombre. Ella redujo la velocidad, arrastrando un pie por el suelo, observándolo desde unos metros de distancia. Nadie más lo hizo. La gente seguía caminando, con la cabeza gacha y el cuello abrigado, demasiado ocupada o demasiado fría como para preocuparse. Se mordió el labio. No te detengas. No puedes detenerte. El reloj de su teléfono marcaba las 7:41. La entrega tenía que hacerse antes de las 8. Si llegaba 10 minutos tarde, no solo perdería su sueldo, sino también el alquiler de la semana. Volvió a mirar al hombre. Su boca se movía sin emitir sonido alguno. El papel temblaba en sus manos. Parecía perdido, no como un niño que se ha alejado demasiado y ha olvidado el camino de vuelta. La voz de su madre resonó en su mente, suave y distante. Si alguna vez ves a alguien solo así, detente. Cariño. No importa quién sea. Eliaj apretó los ojos y presionó la lengua contra el interior de la mejilla. Esta noche no, murmuró. Por favor, esta noche no. Apretó los pedales y la bicicleta se puso en marcha con una sacudida. Pero después de dar 2 vueltas al manillar, sintió un nudo de culpa en el estómago. La imagen del anciano no se le iba de la cabeza, esos ojos vacíos escudriñando la calle, la forma en que encogía los hombros como si el mundo se hubiera olvidado de su existencia. Maldijo entre dientes, dio la vuelta con la bicicleta y regresó a la parada de autobús. Señor, le llamó, cautelosa pero amable. ¿Está bien ahí fuera? El hombre parpadeó sobresaltado con la mirada nublada y desenfocada. El autobús 23, susurró. Willow End, creo que lo he perdido. Su voz sonaba quebradiza, como madera seca. De cerca, Alia vio lo frágil que era, con la piel fina como papel y las uñas azules por el frío. ¿Vive cerca de Willow End?, le preguntó. Él asintió lentamente, inseguro. Eso está muy lejos, dijo ella, mirando de nuevo su teléfono. 746, maldita sea. Podría llegar si saliera ahora mismo. Pero el hombre temblaba,
tratando de calentarse los brazos frotándolos. Alia miró sus zapatos. El cuero viejo estaba agrietado en la puntera y empapado. La culpa volvió a golpearla, esta vez con más fuerza. Muy bien, suspiró. Vamos, pensemos en una solución. Él dudó, confundido. ¿Pensar en qué? En llevarte a casa, dijo ella. Hace demasiado frío para esperar aquí. El anciano la miró con incredulidad, parpadeando como la luz detrás de la niebla. No tienes por qué hacerlo, murmuró. Alguien vendrá. Alia miró hacia la carretera. Los autobuses habían dejado de pasar hacía una hora. No venía nadie. Sí, bueno, parece que ya lo hice. Se arrodilló y revisó el portaequipajes trasero de su bicicleta. No estaba diseñado para pasajeros, pero soportaba el peso de las cajas de comestibles. A veces, su propia desesperación. Limpió la nieve del asiento y levantó la vista. «Puedes sentarte aquí si voy despacio». Él frunció el ceño. «No quiero ser una molestia. Demasiado tarde», dijo ella con una leve sonrisa. «Los problemas son lo mío». Él sonrió por primera vez, con un pequeño y cansado rizo en los labios. Ella no se dio cuenta entonces de lo mucho que esa sonrisa se le quedaría grabada. Pero cuando él intentó subirse, su teléfono volvió a vibrar. «¿Dónde estás?» Ella lo ignoró. Sus dedos temblaban mientras le ajustaba la bufanda alrededor del cuello, metiendo los extremos bajo su barbilla. «Espera», dijo. El anciano la miró con gratitud en sus ojos vidriosos. «¿Me recuerdas a...?» comenzó a decir, pero su voz se desvaneció en el frío. Alia no preguntó a quién. Empujó las ruedas contra el bordillo, crujiendo contra la nieve, con las piernas ardiendo, mientras pedaleaba contra el viento cortante. La bolsa de reparto golpeaba contra su cadera, pesada con el último pedido que no completaría esa noche. Detrás de ella, el hombre tarareaba algo débilmente, una melodía sin letra. Quizás un recuerdo demasiado difuso como para nombrarlo. Apretó la mandíbula y siguió pedaleando con cada empujón hacia adelante. Una lucha entre la razón y la compasión. «Lo has arruinado todo». Su mente siseó. «Quizás no». Su corazón respondió. La carretera serpenteaba a lo largo de las farolas del río, parpadeando como estrellas moribundas. Cada una que pasaba se sentía como una cuenta atrás. No podía detenerse. Su teléfono vibraba una y otra vez en su bolsillo, pero ella no lo miró. No necesitaba otra amenaza para saber lo que ya había perdido. El hombre se inclinó más cerca, susurrando con los dientes castañando. «Hace más frío que antes». «Sí», dijo ella, con el aliento blanco en la oscuridad. «El mundo también es más cruel». Él soltó una risa suave y entrecortada. «No todo». Ella miró por encima del hombro, vio una leve sonrisa y por un momento el frío no le pareció tan cruel. Un coche pasó salpicando y tocando el claxon, salpicándolos a ambos con nieve derretida. Alia maldijo y sacudió la cabeza. «La gente es salvaje», murmuró. «Siempre lo ha sido», dijo el hombre, con voz temblorosa pero tranquila. Pasaron el límite de la ciudad, donde terminaba el asfalto y comenzaba la vieja carretera, agrietada, estrecha y medio enterrada bajo la nieve. «¿A qué distancia dijiste que estaba?», preguntó ella. «Al final del sauce», murmuró él, frunciendo el ceño. «Creo que cerca de las colinas», suspiró ella. «Genial, cuesta arriba». El hombre no respondió, bajando la cabeza como si el sueño fuera a vencerlo allí mismo. Alia se mordió el labio. No podía dejar que se congelara. Se detuvo bajo una farola parpadeante, abrió su bolsa de reparto y sacó lo único que le quedaba. Una manta fina y barata destinada a la compra. Se la envolvió alrededor de los hombros y se la ajustó bien. «Vas a estar bien», le dijo en voz baja. Él asintió débilmente, con los ojos entrecerrados. Ella lo miró durante un largo segundo. Su rostro, marcado por la edad y la confusión, le recordaba demasiado al hombre al que su madre solía visitar en la residencia de ancianos, aquel que siempre olvidaba su nombre, pero nunca olvidaba sonreír. «Aguanta», le susurró. «Nos vamos». Y volvió a pedalear, esta vez con más fuerza. El viento le golpeaba la cara como agujas, pero ella se inclinó hacia adelante,
apretando los dientes y con el corazón latiéndole con fuerza. Cada vuelta de la rueda resonaba en su pecho, en algún lugar entre el sonido de la cadena y el roce de su respiración. Algo dentro de ella cambió, algo pequeño pero innegable. Por primera vez en toda la noche, no solo intentaba sobrevivir, intentaba hacer lo correcto. Detrás de ella, el anciano se movió, susurrando el nombre de Arthur. Alía no lo oyó por culpa del viento. El río brillaba a su lado como un espejo negro. Calle tras calle, luz tras luz, recorrió el silencio helado de Maple Brook, sin darse cuenta de que ese simple acto, la decisión de parar para ayudar, ya estaba reescribiendo las vidas de ambos. Las ruedas derrapaban sobre los charcos de hielo negro, pero ella mantenía el equilibrio con la precisión de alguien que no había tenido más remedio que aprender. Detrás de ella, el anciano Arthur se aferraba a los bordes del asiento, con las manos temblorosas, pero sin soltarse. Su respiración era entrecortada y se convertía en vaho blanco en el aire antes de desaparecer en la oscuridad. Las luces de la ciudad ya se habían desvanecido detrás de ellos, tragadas por la lenta inclinación de las colinas. Cada vez que la cadena se salía, Alía murmuraba una maldición entre dientes, pero nunca reducía la velocidad. No podía permitirse detenerse ahora, no con el viento arañando sus ropas como si quisiera desnudarlos hasta los huesos. Arthur habló de repente, con voz débil y vacilante. Solía recorrer este camino hace mucho tiempo. Entonces no me parecía tan empinado. Alia exhaló con fuerza por la nariz, esbozando una media sonrisa. Supongo que la colina se ha hecho más alta. O quizá yo me he hecho más pequeño, dijo con una leve risa que se convirtió en tos. Ella miró por encima del hombro, con preocupación reflejada en su rostro. «Te estás quedando atrás». «Estoy bien, querida», dijo él. «He pasado noches peores». «Sí», murmuró ella, empujando con más fuerza los pedales. «No puedo imaginar muchas peores que esta». Él volvió a reír débilmente, y ella pudo sentir cómo temblaba detrás de ella. El ritmo de las ruedas, el chirrido de la cadena, el crujir de la nieve, todo se mezclaba en una música tranquila que llenaba el silencio entre ellos. Por un momento, ella se olvidó del frío que tenía. «Me recuerdas a mi nieta», dijo Arthur en voz baja, sus palabras casi perdidas en el viento. Solía llevar guantes como los tuyos, azules, y siempre los perdía. Alía parpadeó y miró sus propios guantes desgastados, que antes eran azules y ahora estaban descoloridos y grises. «Supongo que yo también tengo ese problema», dijo. «¿Qué le pasó?» La pregunta quedó suspendida entre ellos. Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz se quebró como la bisagra de una puerta vieja. «Falleció hace unos inviernos. A veces sigo hablando con ella». Alia sintió un nudo en el pecho. «Sí», murmuró. «Yo también hablaba con mi madre. Supongo que eso hace que el silencio sea menos ruidoso». El anciano asintió, aunque ella no podía verlo. Durante un rato no hablaron. El mundo se redujo a la carretera que tenían delante, la nieve que los rodeaba y el débil zumbido de su respiración compartida. Entonces, la voz de Arthur volvió a sonar, más suave que antes. La gente solía detenerse para ayudarse unos a otros. ¿Sabes? Ahora todo el mundo tiene prisa por llegar a algún sitio y nadie recuerda a dónde se dirigía en primer lugar. «Y que lo digas», dijo ella. «La mitad de las personas a las que hago entregas ni siquiera levantan la vista de sus teléfonos. Solo soy otro fantasma en una bicicleta». «Esta noche no eres un fantasma», dijo él, con un tono de repente claro y deliberado. «Te detuviste». Las palabras la impactaron más de lo que esperaba. Tragó saliva y parpadeó para contener el escozor en los ojos. «Sí, bueno, no me des las gracias todavía. Todavía tengo que llevarte a casa antes de que nos congelemos los dos». Coronaron en una colina y la bicicleta se tambaleó peligrosamente. Arthur jadeó, agarrándose con más fuerza a los laterales. «¿Estás bien?», preguntó Aliyah. «Bien», dijo él, con voz temblorosa. «¿Seguro?» «Sí», murmuró. «Pedaleas como mi hija, siempre obstinada». «Supongo que es algo que viene de familia», dijo ella con una pequeña sonrisa. Él también sonrió, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. El viento volvió a soplar con más fuerza,
empujándolos ahora como si fuera un muro. Le dolían las piernas y le ardían los pulmones. El frío le había entumecido los dedos, pero se negó a reducir la velocidad. Ya casi hemos llegado, se dijo a sí misma. Ya casi. Atravesaron una zona boscosa donde las ramas se doblaban bajo el peso de la nieve, crujiendo como huesos viejos. El mundo parecía suspendido, el tiempo se ralentizó. El aliento era visible. La luna, su única testigo. El resplandor de una granja lejana parpadeó brevemente y luego desapareció cuando la colina volvió a curvarse. Arthur susurró algo que Alia no pudo entender. Ella inclinó la cabeza hacia un lado. «¿Qué es ese sauce al final?», repitió él con una leve sonrisa en la voz. Solía estar lleno de jardines. Se podía oler las rosas antes de ver las casas. A mi mujer le encantaba eso. Tú tienes una mujer esperándote en casa. No, dijo él, y ella pudo percibir el fantasma de la soledad en su tono. Ella también se ha ido. Hace mucho tiempo. Alia asintió en silencio. No preguntó más. El viento ya traía suficiente tristeza. Se detuvieron una vez bajo la tenue luz de un viejo letrero de gasolinera que parpadeaba medio apagado. El lugar estaba cerrado, pero una máquina expendedora zumbaba junto a la puerta. Su luz de neón era el único calor en kilómetros a la redonda. Alia apoyó la bicicleta contra la pared, respirando con dificultad. Le dolían los muslos y apenas sentía los dedos de los pies. ¿Tienes sed?, le preguntó. Arthur no respondió, solo temblaba, con los dientes castañeando. Rebuscó en sus bolsillos y contó las monedas, que solo le daban para una bebida. Compró un vaso pequeño de chocolate caliente en la máquina expendedora y se lo dio. El vapor se elevaba en el aire frío. Toma, con cuidado, que está caliente. Arthur rodeó el vaso con ambas manos y lo miró como si fuera lo más preciado del mundo. Luego sonrió y se lo acercó suavemente. Toma tú el primer sorbo. Tú lo necesitas más, protestó ella. Y tú tienes que seguir pedaleando, dijo él con firmeza, con una voz teñida de tranquila autoridad. Hazle el favor a un anciano. Ella cedió, tomó un pequeño sorbo y se rió de cómo le quemaba la lengua. ¿Ves?, dijo él divertido. Aún eres demasiado joven para tener cuidado. Y tú sigues siendo demasiado viejo para pasar frío, replicó ella. Ambos se rieron con un sonido que resonó extraño y hermoso en la carretera desierta. Cuando volvieron a ponerse en marcha, el aire parecía diferente, más ligero de alguna manera, aunque la noche no se había vuelto más cálida. Arthur tarareó suavemente una melodía sin letra. Ella tardó un minuto en darse cuenta de que era una nana, la misma que su madre solía tararear cuando se iba la luz durante las tormentas. No le preguntó cómo la conocía. Algunas cosas no necesitaban explicación. La subida se hizo más empinada a medida que se acercaban a la cresta. Ahora le costaba respirar. Cada exhalación era una nube de dolor. Las ruedas patinaban con más frecuencia, pero ella se negaba a detenerse. Podía oír de nuevo la voz de su madre en su cabeza, firme y segura. Cuando ayudes a alguien, no cuentes el coste. El bien encontrará su camino de vuelta. Aguanta, susurró entre dientes. Ya casi hemos llegado. El anciano no dijo nada. Tenía la cabeza ligeramente apoyada en su espalda y respiraba de forma superficial pero constante. Cuando finalmente llegaron a la cima, ella miró hacia abajo y vio el contorno difuso de unas casas en un barrio medio cubierto por la nieve. Vallas viejas, luz de farolas brillando a través de la niebla. ¿Es eso?, preguntó ella jadeando. Oak Hill Drive, dijo él, con los ojos brillantes por primera vez. Justo ahí abajo, la puerta blanca, la hiedra en la valla. No podrías haber mencionado que era cuesta arriba. La última vez no parecía tan malo, dijo él, sonriendo levemente. Ella se rió entrecortadamente y sin aliento. Tienes suerte de que no cobre por kilo. Él volvió a reírse y por un instante ella se olvidó del dolor en los músculos. Rodaron cuesta abajo, la bicicleta sacudiendo la nieve y salpicándola en finos arcos. El frío picaba más a esa velocidad, pero el alivio merecía la pena. Al final había una verja blanca con la pintura desconchada y hiedra trepando por los postes. Alia frenó con las piernas, temblando mientras las ruedas derrapaban hasta detenerse. Arthur exhaló,
mirando la puerta como un hombre que ve un fantasma. Aquí está, susurró. Mi hogar. Alia lo ayudó a bajarse de la bicicleta, sosteniendo su peso mientras él se tambaleaba con las piernas débiles. La luz del porche parpadeó con el sensor de movimiento, envolviéndolos en un halo de color amarillo pálido. Ella llamó a la puerta una vez, dos veces. Un momento después, se abrió. Apareció un hombre mayor con una bata, y sus ojos se agrandaron al ver a Arthur. «Señor Blatant, Dios mío, ¿dónde ha estado?» «Salí a dar un paseo», dijo Arthur en voz baja. «O un paseo en bicicleta, supongo». Su voz temblaba, pero transmitía un humor tranquilo que hizo que el otro hombre se atragantara con una mezcla de risa y llanto. «Hemos estado llamando al hospital, señor. Pensábamos que se había suicidado», dijo parpadeando con fuerza. Alia dio un paso atrás, sin saber qué hacer. «Lo encontré en la parada del autobús», dijo rápidamente. No sabía dónde más buscar. El hombre la interrumpió, sacudiendo la cabeza. «Hiciste lo correcto. Hiciste lo que debías hacer». La miró con sincera gratitud. «Por favor, entra y entra en calor. Come algo. Debes de estar helada». Alia negó con la cabeza. «No, debería volver. Tengo trabajo». No mencionó que probablemente ya lo había perdido. Arthur se volvió hacia ella con el rostro suavizado por la luz. «¿Estás segura?» «Sí», dijo ella. «Solo quería asegurarme de que llegabas a casa sano y salvo». Metió la mano en el bolsillo, arrancó un trozo de papel de un viejo recibo y garabateó su número. «Por si vuelves a necesitar ayuda», dijo, entregándoselo. Arthur lo cogió con cuidado, como si pudiera romperse entre sus manos. «Gracias, Alia», dijo con voz temblorosa. «Has hecho más de lo que imaginas». Ella esbozó una pequeña sonrisa. «Descansa un poco, ¿vale?» Él asintió. El otro hombre lo acompañó al interior, todavía murmurando incrédulo, y la puerta se cerró detrás de ellos. Alia se quedó allí un momento, observando la luz que brillaba a través de la ventana, y luego se volvió hacia la carretera. El frío era ahora más intenso, atravesando su ropa, pero a ella no le importaba. Tenía los dedos entumecidos, el estómago vacío y las piernas temblorosas. Pero en algún lugar debajo de todo eso había una tranquila calidez, un pulso de algo feroz y bueno que se negaba a morir. Mientras empujaba la bicicleta cuesta arriba, se susurró a sí misma: «Vale la pena». Cuando Alia regresó al pueblo, el cielo había pasado de negro a un gris apagado. Lo primero que notó Alia al doblar la esquina de su calle fue la quietud. No se oía música a través de las paredes, ni risas ahogadas de los inquilinos de arriba, ni siquiera el crujido del viejo letrero sobre la puerta que siempre se balanceaba cuando soplaba el viento. Había demasiado silencio. Tenía las piernas pesadas, los pulmones le ardían por el esfuerzo y lo único que quería era su cama, un colchón fino como el papel, pero suyo. Pedaleó más despacio, dejándose llevar los últimos metros, hasta que la bicicleta se detuvo frente a la pensión. Entonces lo vio. Sus cosas estaban en una bolsa de plástico junto a la puerta, medio cubiertas de nieve, con la correa de su vieja mochila asomando por la parte superior. Se le encogió el corazón. Se bajó de la bicicleta, parpadeando por el frío, tratando de convencerse de que era un error. Quizás el casero había arreglado algo. Quizás alguien había movido sus cosas por accidente. Pero cuando buscó la llave, no encajaba. La movió, la giró con fuerza, el metal se le clavaba en la palma de la mano. No giraba. Lo intentó de nuevo. Nada. Fue entonces cuando vio la nota. Estaba pegada torcidamente a la puerta, escrita con un rotulador negro grueso que traspasaba el papel. Alquiler atrasado. Cerradura cambiada. Las palabras la golpearon con más fuerza que el viento. Se quedó allí de pie, con la mano congelada en el pomo de la puerta, mirando las letras hasta que se difuminaron. Llamó primero suavemente, luego con más fuerza. «Señor Barnes», llamó con voz temblorosa. «Soy yo, Alia. Por favor, ¿podemos hablar?» No hubo respuesta. Puso la oreja contra la puerta. Le pareció oír un movimiento dentro, una silla arrastrándose por el suelo, un crujido, pero no salió nadie. «Por favor», volvió a decir, esta vez más alto. «Conseguiré el dinero.
Solo necesito un poco más de tiempo. El silencio que siguió fue peor que un no. Tragó saliva con dificultad y dio un paso atrás. Su aliento salía en forma de nubes blancas y le temblaban las manos. Por favor, susurró una vez más, apenas audible. Nada, esta noche no hay piedad. Miró fijamente su bolso, el que contenía todo lo que poseía. 2 pares de vaqueros, la foto de su madre, un cargador de teléfono que apenas funcionaba. Antes no le parecía gran cosa, pero ahora parecía ser todo lo que le quedaba de su vida. Se agachó y quitó la nieve del plástico con los dedos rígidos y enrojecidos. Quería gritar y dar patadas a la puerta hasta que alguien la escuchara, pero la fuerza para luchar se le agotó antes de que pudiera empezar. No le quedaban fuerzas para discutir con el mundo. Se colgó la bolsa al hombro con movimientos lentos y mecánicos. Le dolía el pecho. No era el tipo de dolor que se siente en el cuerpo, sino el que se instala en lo más profundo, como la vergüenza. El tipo de dolor que te dice que has perdido algo que no puedes recuperar. Su bicicleta estaba apoyada contra la barandilla, la que su madre había guardado para cuando pensaba que el mundo le daría a su hija una oportunidad justa. Alia pasó la mano por el frío cuadro de metal y susurró, «Supongo que volvemos a estar solos». Su voz se quebró en la última palabra. Intentó pensar. Quizás podría quedarse en la cafetería, suplicarle al dueño que la dejara dormir en una mesa hasta la mañana siguiente, pero la cafetería había cerrado temprano toda la semana. La biblioteca estaba demasiado lejos y la estación de autobuses era demasiado peligrosa por la noche. Se frotó las manos, tratando de sentir algo más que pánico. El viento le azotaba la cara, pero apenas lo notaba. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó su teléfono. La batería estaba casi agotada. Un 3% rojo brillaba en la esquina. Dudó y luego abrió la aplicación de mensajes. No había nada de nadie. Se desplazó hasta la parte superior y se quedó mirando el último mensaje de su jefe. No la cagues esta vez. Se le revolvió el estómago. Había fallado en la entrega. Probablemente él ya estuviera furioso. Aún así, escribió rápidamente con los dedos temblorosos. Puedo explicarlo. Hubo una emergencia. Por favor, no me despidas. Haré turnos extra, lo prometo. Pulsó enviar. Apareció la burbuja de entregado. Entonces, el teléfono vibró casi inmediatamente. Llamada entrante del jefe. Se le hizo un nudo en la garganta al contestar. Hola, Yelia. Su voz cortó con brusquedad el ruido estático. ¿Qué ha pasado esta noche? Me he retrasado, dijo rápidamente. Había un anciano en la parada del autobús. Estaba perdido. Y te detuviste por un desconocido cualquiera. Espetó. ¿Te has dado cuenta de que el cliente me ha llamado 3 veces preguntando dónde estaba su paquete? Lo sé. Lo siento, pero hacía mucho frío y él podría haber... ¿Crees que me importa? Su voz se elevó. No te pagan por hacer de heroína. Te pagan por repartir. Se mordió los labios con tanta fuerza que saboreó la sangre. Por favor, dijo con voz débil. Necesito este trabajo. Mañana lo compensaré. Ya lo veremos, dijo él con tono seco y definitivo. No lo harás. No puedo quedarme con alguien que no sigue las órdenes. Tendré tu último sueldo listo la semana que viene. Trae tu uniforme para entonces. Espera, no lo hagas. Pero él ya había colgado. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato y brutal. Ella se quedó mirando la pantalla rota, su reflejo débil y fantasmal. Su aliento la empañó hasta que la pantalla se quedó en negro. Volvió a meter el teléfono en el bolsillo, con las manos temblando incontrolablemente. Genial, murmuró. Perfecto. Se rió, pero sonó mal, frágil y hueca. El tipo de risa que significaba lo contrario de lo que parecía. La calle estaba vacía, salvo por su voz, que rebotaba débilmente en las paredes. Se dejó caer en los escalones, con el bolso a su lado y los codos sobre las rodillas. La madera fría le traspasaba los vaqueros, pero no se movió. La nieve seguía cayendo suave y constante, posándose en su cabello y derritiéndose en su cuello. Durante un rato, se limitó a mirar la carretera sin enfocar la vista. Sus pensamientos se enredaban, dando vueltas entre ¿qué pasa ahora? ¿Y por qué a mí?
hasta que dejaron de tener sentido. En algún lugar de la calle, una puerta se abrió y se cerró. La luz se derramó brevemente sobre la nieve y luego desapareció. Se preguntó si la persona que estaba detrás de esa puerta tenía idea de lo afortunada que era por poder entrar en un lugar cálido sin pensarlo dos veces, por no tener que suplicar al mundo un lugar donde dormir. Le picaban los ojos, pero no lloró. Las lágrimas no salían. Se le habían agotado hacía meses. Juntó las palmas de las manos y sopló en ellas para calentarlas. Hiciste lo correcto, se dijo en voz baja, con palabras temblorosas. Hiciste lo correcto. Pero al mundo no parecía importarle lo que estaba bien o mal. Le importaba el alquiler, las normas y los relojes que no dejaban de marcar las horas. Levantó la cabeza y miró hacia la ventana de su antigua habitación. Ahora estaba a oscuras. Probablemente mañana habría alguien más allí, alguien que pudiera pagar. El pensamiento le dolió profundamente. Se puso de pie, ajustándose el abrigo, con la correa del bolso clavándose en el hombro. Le dolía respirar. Volvió a mirar su bicicleta, el viejo metal brillando débilmente bajo la luz de la farola. «Vamos», susurró, «pongámonos en marcha». Su voz apenas se oía por encima del viento, pero era suficiente. Se subió a la bicicleta, con el sillín frío y los pedales duros. Empujó lentamente, su aliento formando nubes en el aire mientras pedaleaba por la calle vacía. La nieve silbaba bajo las ruedas y detrás de ella, la casa se desvanecía en la oscuridad. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarse. El viento solo había empeorado cuando Elia llegó a las afueras de la ciudad. Le dolían las piernas por las horas de pedaleo por la nieve, y tenía los dedos rígidos y agrietados alrededor del manillar. No tenía a dónde ir, ni habitación, ni trabajo, ni nadie a quien llamar. Las luces de la calle principal de Maplebrook parpadeaban débilmente delante de ella, y en la esquina más lejana lo vio. Una pequeña tienda de conveniencia, todavía abierta, con su letrero de neón zumbando en la oscuridad. Las ventanas estaban empañadas. El interior era tenue y amarillento bajo las luces fluorescentes baratas. Se acercó, con los neumáticos crujiendo contra el suelo helado, y se detuvo justo afuera. Por un momento, se quedó mirando el letrero luminoso, sin saber si le quedaba suficiente valor para entrar. Necesitaba calor solo durante unas horas, lo suficiente para dejar de temblar. Eso era todo. Empujó la puerta. La campana que había encima tintineó suavemente. Una ola de aire viciado la recibió, mitad café, mitad limpiador de suelos. Detrás del mostrador había dos hombres. El mayor, de unos 50 años, tenía el pelo gris y los ojos amables. En su etiqueta con el nombre ponía Harold. El otro era más joven, de unos 35 años, con un peinado pulcro y el ceño permanentemente fruncido. En su etiqueta con el nombre ponía Evan. Harold levantó la vista primero, con expresión curiosa pero no desagradable. Evan, por su parte, la miró de arriba a abajo como si no pintara nada allí. «¿Te has perdido?», le preguntó con tono seco. «No», respondió ella en voz baja. «Solo tengo frío». Evan levantó una ceja. «No dejamos que la gente merodee por aquí. La tienda no es un refugio». Harold le lanzó una mirada de advertencia. «Tranquilo, Evan, es una niña». Luego, dirigiéndose a ella, añadió, «¿Estás bien, cariño?». Alia asintió con la cabeza, abrazando su bolso con fuerza. «Solo necesito descansar un poco. Puedo ayudar si quieres, limpiar las estanterías, lo que sea». Evan se burló. «Sí, claro, eso es lo que dicen todos antes de que falte dinero en la caja». Harold frunció el ceño. «Ya basta». Luego, volviéndose hacia ella, suspiró. «Dijiste que ayudarías. Está bien, puedes organizar la estantería junto al refrigerador de bebidas, pero no bloquees los pasillos». «Sí, señor», dijo ella, tan agradecida que le temblaba la voz. Evan murmuró algo entre dientes, pero Harold lo ignoró. Alia dejó su bolso detrás del mostrador donde Harold le indicó. Se arremangó y se puso a trabajar. Las horas pasaban lentamente. Apiló botellas, barrió el suelo, rellenó los estantes de aperitivos. El calor del interior de la tienda la mareaba, pero era mejor que el frío de la calle.
Evan no dejaba de mirarla con malicia cada vez que pasaba por delante, pisando fuerte a propósito. Harold, mientras tanto, se ocupaba de la caja registradora, observando en silencio. Hacia medianoche, el último cliente se marchó y el aparcamiento exterior quedó a oscuras. Harold giró el cartel de cerrado, pero aún no cerró la puerta con llave. «Puedes quedarte hasta mañana», dijo en voz baja. «Abramos de nuevo a las 6 segundos, pero tendrás que levantarte antes de que empiecen a llegar los clientes». «Gracias», dijo Aliyah con la garganta apretada. «Haré más trabajo. Lo que necesites», sonrió levemente. «Ya has hecho suficiente. Descansa un poco». Ella asintió, deslizándose hacia la esquina cerca de la trastienda y sentándose en el suelo junto a la estantería del almacén. Se abrazó las rodillas, agotada por el cansancio. Por primera vez en toda la noche, se sintió un poco segura, pero no por mucho tiempo. Evan salió de la oficina unos minutos más tarde, con el teléfono en la mano y la mandíbula apretada. «Harold», dijo, «nos faltan $20 de la caja». Harold frunció el ceño. «Hemos estado muy ocupados. Quizá hayamos contado mal». «No», dijo Evan alzando la voz. «Antes estaba ahí. Lo comprobé antes de que ella entrara». Alia levantó la vista, sorprendida. «¿Qué? Yo no lo guardé», espetó Evan. «Has estado toda la noche cerca de la caja. No me digas que no has visto la caja. No he tocado nada», dijo ella, poniéndose de pie. «Solo estaba limpiando, como me dijiste». «No mientas», dijo él, dando un paso hacia ella. «Vosotros siempre tenéis una excusa». El tono de Harold se endureció. «Evan». Pero Evan no le escuchaba. «Primero vienes aquí buscando calefacción gratis. Ahora nos falta dinero. Dame un respiro». Su voz era aguda, desagradable. Debía haberlo sabido. A Alia se le revolvió el estómago. «Puedes registrarme», dijo rápidamente. «No he cogido nada». «Oh, lo haré», dijo Evan, acercándose a ella. Harold se interpuso entre ellos. «Ya basta. Nadie va a registrar a nadie». «Miraremos la cámara», dijo Evan, apretando la mandíbula. Entró furioso en la oficina. Harold se volvió hacia ella. «No te preocupes, esto lo aclarará todo». Pero Alia no estaba tan segura. El pulso le latía con fuerza en los oídos mientras observaba a Evan en la trastienda a través de la ventana de cristal, revisando las imágenes de seguridad. Al cabo de unos minutos, salió con una sonrisa burlona. «Las cámaras no grabaron nada entre las 11:30 y las 12», dijo. «Las imágenes han desaparecido. Debió de ser mientras ella estaba trabajando». «Eso no es posible», dijo Harold. «Acabamos de instalar ese sistema». «Supongo que nunca lo sabremos», dijo Evan, cruzando los brazos. «Pero yo sé lo que vi». La voz de Alia se quebró. «Yo no cogí tu dinero». «Entonces, ¿dónde está?» «No lo sé. ¿Esperas que me lo crea?» Él se burló. «¿Crees que puedes venir aquí, hacerte la indefensa, y yo simplemente lo voy a pasar por alto?» Harold intervino bruscamente. «Ya basta, Evan». Pero Evan siguió hablando. «Es una ladrona. Harold, no lo ves porque eres demasiado blando». El aire se volvió denso. La vieja calefacción zumbaba en la esquina, el único sonido entre ellos. Alia temblaba mientras rebuscaba en su bolso. «Podéis mirar», dijo con voz temblorosa. «No tengo nada». «Olvídalo», dijo Evan. «Vete antes de que llame a la policía». Harold se volvió hacia él, furioso. «¿Te estás pasando de la raya? ¿Quieres encubrirla? Adelante, pero no digas que no te lo advertí». Sacó su teléfono y puso el pulgar sobre la pantalla. «No hagas eso», dijo Harold bruscamente. «He dicho que no». Evan se quedó paralizado, mirándolo con ira, pero bajó el teléfono. Los ojos de Alia se llenaron de lágrimas. Se negó a dejarlas caer. «Está bien», susurró. «Me iré». Harold dio un paso adelante. «No, no lo harás. No hasta que vea el resto de las imágenes». Entró en la oficina y cerró la puerta de un portazo. El silencio que siguió pareció interminable. Evan se apoyó en el mostrador y la miró con una sonrisa fría. «La gente como tú nunca aprende», murmuró. «Siempre piensan que alguien les debe algo». Ella no dijo nada. Apretó los puños a los lados, clavándose las uñas en las palmas. Quería gritar, pero se quedó quieta. Un minuto después,
Harold salió con un pequeño mando a distancia en la mano. Es curioso, Evan, dijo con calma. Olvidé decírtelo. Tenemos una cámara de seguridad oculta junto al refrigerador. Evan palideció. ¿Qué? Ya me has oído. Harold pulsó el botón de reproducción. La pantalla detrás del mostrador parpadeó. Se veía a Evan de pie junto a la caja registradora alrededor de la medianoche, abriendo el cajón, sacando un billete y guardándolo en su chaqueta. Luego, unos minutos más tarde, caminando de vuelta a la oficina. Harold detuvo el video. El silencio cayó como un trueno. Alia se quedó mirando, con el corazón latiéndole con fuerza. Evan abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. ¿Quieres dar una explicación?, preguntó Harold con voz monótona. Evan frunció el rostro. Estaba comprobando el saldo. «Ahórratelo», dijo Harold. «Coge tus cosas. Estás despedido». «Me despides por ella», gritó Evan, señalando a Alia. «Por una vagabunda que encontraste congelándose en la calle». «No», dijo Harold con calma. «Te despido porque eres un mentiroso». Por un segundo, Evan pareció que iba a discutir de nuevo. Pero algo en la expresión de Harold lo detuvo. Cogió su abrigo del gancho, murmurando maldiciones entre dientes mientras salía furioso. La puerta se cerró de golpe tras él y la campana sonó con fuerza antes de que el sonido se desvaneciera con el viento del exterior. La tienda volvió a quedar en silencio. Harold se volvió hacia Alia. Ella estaba paralizada, con las manos temblorosas y los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Estás bien?», le preguntó con delicadeza. Ella asintió, pero sentía la garganta oprimida. No quería causar problemas. «No los has causado», dijo él. «Él los ha causado». Se frotó la cara con la mano, cansado. «Siento que hayas tenido que oír eso. Hay gente que solo ve lo que quiere ver». Ella tragó saliva. «Gracias por creerme. No hacía falta creerme», dijo él. «Solo había que ver la verdad». Suspiró. «Puedes quedarte en la trastienda esta noche. Hay un catre viejo cerca de las estanterías. No es gran cosa, pero es cálido». Ella parpadeó, incrédula, con una expresión de incredulidad en el rostro. «¿Estás seguro de que no me lo ofrecerías si no fuera así?» Ella asintió lentamente, esbozando una pequeña sonrisa de agradecimiento a pesar de su agotamiento. «Gracias», susurró. «¿De verdad? Descansa», dijo él. «Mañana pensaremos en algo». Ella lo siguió hasta la trastienda. Las paredes estaban cubiertas de cajas de papel de cocina y conservas, y el aire olía ligeramente a cartón y cítricos. Había un catre estrecho cerca del calentador, tal y como él había dicho. Le entregó una manta extra que había en una estantería. «Aquí estarás a salvo», dijo. «Cierra la puerta con llave si te hace sentir mejor». «Lo haré», dijo ella en voz baja. Él asintió levemente con la cabeza y salió cerrando la puerta tras de sí. El zumbido del calentador llenaba la habitación. Alia se sentó en el catre, con la manta bien ajustada alrededor de los hombros. Por primera vez en horas, sintió algo parecido al alivio. Le dolía el cuerpo, tenía la mente agotada, pero seguía allí, seguía respirando. Bajó la mirada hacia sus manos, con los labios agrietados y temblorosos, y exhaló un largo y trémulo suspiro. Susurró, «Gracias». Aunque no sabía si se lo decía a Harold, la cámara oculta o algo superior. Se recostó y cerró los ojos. El ruido de la tienda se desvaneció, sustituido por el sonido constante del viento en el exterior. Pensó en Arthur, el anciano al que había ayudado, y se preguntó si estaría dormido, ahora a salvo en su cálida casa. La imagen la hizo sonreír levemente en la oscuridad. Aún no lo sabía, pero ese pequeño acto de bondad, tanto el suyo como el de Harold, acababa de cambiar el rumbo de su vida de nuevo. Y mientras la calefacción zumbaba y la nieve golpeaba suavemente contra la ventana, Alia Carter, por primera vez en mucho tiempo, se sumió en un sueño profundo y tranquilo. El coche negro apareció justo después del amanecer. Se detuvo silenciosamente frente a la tienda de conveniencia, mientras las calles aún estaban medio dormidas y el aire era cortante y frío. Alia estaba barriendo cerca del mostrador cuando lo vio a través de la ventana. El coche era demasiado limpio,
demasiado pulido para Maplebrook. No pertenecía a ese lugar. Frunció el ceño, con la escoba aún en la mano, y observó cómo un hombre alto con un abrigo oscuro salía y miraba a su alrededor antes de caminar hacia la puerta. Harold levantó la vista de la caja registradora, curioso. ¿Esperas a alguien?, preguntó. No, respondió Alia, negando con la cabeza. Nunca había visto ese coche antes. La campana de la puerta tintineó cuando el hombre entró. Se movía con una confianza tranquila, no como un cliente, sino como alguien con una misión. Llevaba el abrigo perfectamente abrochado, el pelo peinado y la mirada tranquila y concentrada. Miró a su alrededor una vez y luego vio a Alia. «Buenos días», dijo educadamente. «Busco a alguien llamada Alia Carter». Alia parpadeó, sorprendida. «Soy yo». El hombre asintió levemente. «Me llamo Charles. Trabajo para el señor Arthur Layton. Me ha pedido que la busque». El nombre impactó a Alia. «Arthur», dijo lentamente. «Sí», respondió Charles. «El señor Layton recuerda lo que pasó anoche. Quería darle las gracias en persona». Harold frunció el ceño, confundido. «Arthur Layton, el de Oak Hill, así es», dijo Charles. «Me dio esto». Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel doblado, gastado y arrugado. Alia lo reconoció inmediatamente. Era el viejo recibo de la tienda que había roto por la mitad la noche anterior. Su letra todavía estaba allí, temblorosa y azul. Alia Carter y un número de teléfono. Abrió mucho los ojos. «Todavía lo tenía», susurró. Charles asintió. Lo tuvo en la mano toda la noche. Cuando se despertó esta mañana me lo entregó y me dijo, «Encuéntrala». «¿Pero cómo sabías que estaba aquí?», preguntó Alia, todavía atónita. «Llamé al número que escribiste», explicó Charles, «pero no conectaba. Así que pregunté por el pueblo. En un lugar pequeño como este, la gente habla. Alguien de la empresa de reparto dijo que te había visto ayudando aquí anoche. No fue difícil encontrarte después de eso». Ella se quedó mirando el papel, sin palabras. «Realmente recordaba cada detalle», dijo Charles, «y no ha dejado de hablar de ti desde entonces». Harold se apoyó en el mostrador, impresionado. «Debes de haber causado una gran impresión, chico». Alia bajó la mirada, sin saber qué decir. Charles señaló hacia la puerta. «Si estás lista, el señor Layton quiere verte», insistió. «Te llevaré con él». Ella dudó, con voz tranquila. «No quería esperar», dijo Charles simplemente. Harold asintió con la cabeza. «Vamos, Alia, deberías ver de qué se trata. ¿Estás segura?», preguntó en voz baja. «Estoy seguro», respondió él. «Cuidaré de tus cosas hasta que vuelvas». Ella respiró hondo, dejó la escoba a un lado y cogió su abrigo. El aire exterior era frío y cortante, de esos que te muerden la piel, pero te despiertan. El coche negro esperaba en la acera, con vapor saliendo del tubo de escape. Charles le abrió la puerta trasera. «No te preocupes», le dijo. «Estás a salvo». Ella dudó un segundo y luego se subió. El asiento estaba caliente. El coche olía ligeramente a pino y cuero. Hacía años que no se sentaba en un lugar tan limpio. Charles se sentó delante y arrancó el motor. Mientras conducían, Maplebrook pasó ante sus ojos. Lentamente, la vieja cafetería, las aceras agrietadas, las mismas calles por las que había ido en bicicleta todos los días. Pero desde dentro del coche, todo parecía diferente, de alguna manera más pequeño. «El señor Layton dijo que usted lo ayudó cuando estaba perdido», dijo Charles después de unos minutos. «Me contó que le envolvió con su bufanda y que lo llevó a casa cuando no recordaba quién era». «Parecía asustado», dijo Alia en voz baja. «No podía dejarlo allí». «La mayoría de la gente lo hacía», dijo Charles. «Pero tú no lo hiciste». El trayecto transcurrió en silencio después de eso. Cuando llegaron a Oak Hill, la nieve era más fina y las carreteras estaban más despejadas. El coche giró hacia un largo camino bordeado de árboles desnudos. En lo alto se alzaba una casa blanca. Ella recordó la de la noche anterior. «Aquí es donde lo traje», dijo en voz baja. «Sí», dijo Charles deteniéndose. «Te ha estado esperando desde esta mañana». La puerta principal se abrió antes de que llegaran.
Arthur Lane estaba allí, con su bastón en la mano, sonriendo. Ahora parecía más saludable, con la postura erguida y los ojos alertas. «Ahí estás», dijo con calidez. «Entra, niña, por favor». Alia dudó. «No tenías por qué enviar a alguien a buscarme», dijo. Arthur se rió entre dientes. «Tampoco tenías por qué salvarme, pero lo hiciste. Me parece justo». Ella sonrió nerviosamente y entró. La casa era luminosa y cálida, y olía a café y a cera para madera. El fuego crepitaba tranquilamente en la chimenea. Arthur le indicó que se sentara en el sofá mientras él se acomodaba en una silla frente a ella. «Ahora lo recuerdo todo», dijo. «Tú me encontraste en esa parada de autobús cuando nadie más lo hizo. Me llevaste a casa, me diste tu bufanda. Incluso me dejaste ese papel con tu nombre». Alia miró el recibo doblado que aún tenía en la mano. «No pensé que lo guardarías. Me recordó que la gente todavía se preocupa», dijo en voz baja. «Que no soy solo un anciano esperando a ser olvidado. Me alegro de que estés bien». Ella dijo, «No me debes nada». «Ah, pero sí», dijo él. «Me diste más que un paseo. Me diste una razón para recordar quién soy. Eso no sucede a menudo a mi edad». Ella sonrió levemente. «Suenas mucho mejor que anoche». «Lo estoy», dijo él. «Me has devuelto a mí mismo y ahora quiero devolverte el favor». «No tienes por qué hacerlo», comenzó ella, pero él negó con la cabeza. «Quiero hacerlo. Dijiste que habías perdido tu casa y tu trabajo, ¿verdad?» Ella dudó y luego asintió. «Ha sido duro», admitió. «Pero estaré bien. Siempre encuentro la manera». «No tienes por qué encontrarla sola», dijo él. «Tengo más habitaciones de las que puedo usar y no hay suficiente gente para llenarlas. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Ella abrió mucho los ojos. «No puedo hacer eso. No me parece bien. No es caridad», dijo él con firmeza. «Es gratitud. Me ayudaste cuando no tenías por qué hacerlo. Ahora, déjame ayudarte». Ella lo miró sin saber qué decir. Su tono no era autoritario. Era amable, firme, sincero. «Piénsalo», dijo él. «Si te quedas, te buscaremos algún trabajo. Quizás te ayudemos a volver a la escuela. He estado pensando en crear un pequeño fondo para ayudar a jóvenes como tú, gente que merece una oportunidad real. Me vendría bien tu ayuda con eso». «¿Yo?», preguntó ella. «¿Por qué yo?». «Porque entiendes lo que significa luchar y seguir haciendo lo correcto», dijo él. «Eso es lo que más necesita este mundo». Ella se sentó en silencio, con la mente dando vueltas. Una pequeña parte de ella quería huir, como si cosas así no le pasaran a gente como ella. Pero otra parte más profunda quería creer que era real. «De acuerdo», dijo finalmente, con voz suave. «Me quedaré solo un tiempo», sonrió Arthur. «Bien». «Es todo lo que pido», miró a Charles. «Muéstrale la habitación de invitados. ¿Quieres? La que tiene vistas al jardín». «Por supuesto», dijo Charles mientras Alia se levantaba, dijo Arthur con suavidad. «Y Alia, gracias de nuevo. No solo me has traído a casa, me has recordado cómo es la bondad». Ella sonrió, tímida pero sincera. «No tienes que darme las gracias más». «Quizá no», dijo él, «pero lo haré de todos modos». Ella siguió a Charles escaleras arriba, con pasos silenciosos sobre el suelo pulido. La casa transmitía calma, paz, el aire era cálido y tranquilo. Cuando llegaron a su habitación, se detuvo en la puerta. La cama era mullida, la ventana amplia, el jardín cubierto de blanco. «¿Esto es para mí?», preguntó. Charles asintió. El señor Laketon insistió. «Es demasiado», murmuró ella. «Él no lo ve así», dijo Charles. «Dice que le diste algo que no puede devolver». Ella se volvió hacia la ventana de nuevo, con la luz de la mañana iluminando su rostro. Por primera vez en meses, sintió que pertenecía a algún lugar, aunque solo fuera por un momento. A la mañana siguiente, Alia se despertó con la luz del sol por primera vez en semanas. Entraba a raudales por la amplia ventana, derramándose sobre las sábanas blancas y la suave alfombra. Durante un instante, no se movió. Su mente tardó unos segundos en reaccionar, tratando de recordar dónde estaba. Luego se incorporó lentamente, parpadeando hacia un lado de la habitación. La camarera limpió las cortinas y se percibió un ligero olor a ropa limpia.
Le resultaba extraño estar rodeada de un silencio que no era frío ni vacío. Se vistió rápidamente, se peinó y dobló la manta, aunque nadie se lo había pedido. Cuando abrió la puerta, el pasillo estaba vacío. Siguió el sonido de las voces que provenían de la planta baja. Arthur estaba sentado a la mesa del comedor con Charles, con una taza de té humeante a su lado. Levantó la vista y sonrió al verla. «Buenos días», dijo con cordialidad. «He dormido bien, mejor que en mucho tiempo», respondió ella con sinceridad. «Gracias de nuevo por dejarme quedarme». «No hay por qué dar las gracias», dijo él. «Me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Es lo menos que puedo hacer». Ella dudó antes de sentarse, sintiéndose fuera de lugar entre los muebles y la cubertería de plata. Arthur se dio cuenta y le dirigió una mirada tranquilizadora. «Relájate», le dijo. «Aquí no eres una invitada». «De nada». Ella asintió en silencio. Charles le sirvió una taza de té y luego se excusó para contestar una llamada telefónica. La casa quedó envuelta en un agradable silencio. «Anoche dijiste que querías hablar de algo que dijo Alia». Arthur sonrió. «Sí, así es. He estado pensando en lo que nos pasó a ti y a mí. Me recordó lo fácil que es para las personas caer en el olvido. Perdiste tu hogar por hacer algo bondadoso. Eso no debería pasarle a nadie». Ella bajó la mirada y apretó los dedos alrededor de la taza. «A veces las cosas son así». «No tiene por qué ser así», dijo él. «No si la gente se preocupa lo suficiente como para cambiarlo». Se recostó en su silla. «Quiero empezar algo, una pequeña fundación para ayudar a jóvenes como tú. Un lugar donde puedan recuperarse, terminar la escuela, encontrar trabajo, ayuda real. No caridad». Alia parpadeó, sorprendida. «¿Te refieres a un programa?» «Exactamente», dijo Arthur. «Llevo tiempo pensándolo, pero nunca había encontrado a la persona adecuada para ayudarme a llevarlo a cabo». «Ahora la tengo». «¿A mí?», preguntó ella, asombrada. «Sí, a ti», respondió él. «Tú sabes lo que significa luchar y aún así decidir ayudar a alguien. Eso es lo que se necesita. Se necesita corazón. No sé nada sobre cómo dirigir algo así», dijo rápidamente. «Ni siquiera he ido a la universidad». «Aprenderás», dijo él con una pequeña sonrisa. «Y me aseguraré de que tengas la oportunidad de hacerlo. Me gustaría ayudarte a volver a estudiar, si eso es lo que quieres». Ella lo miró fijamente, sin saber si había oído bien. «Tú lo pagarías. Yo invertiría en ello», corrigió él, «porque vale la pena invertir en personas como tú». Durante un largo momento, ella no dijo nada. Sentía opresión en el pecho, pero no de forma negativa. No estaba acostumbrada a que le dijeran cosas así. «No quiero aprovecharme de tu amabilidad», dijo en voz baja. «No se trata de aprovecharse», dijo Arthur. «Se trata de aceptar la ayuda cuando te la ofrecen. Has pasado toda tu vida dándola. Deja que ahora sea otra persona quien la reciba». Hizo una pausa. «No tienes que decidirlo ahora. Quédate un tiempo. Piénsalo». Ella asintió lentamente. «De acuerdo», dijo. «Lo pensaré». «Bien», dijo Arthur. «Mientras tanto, hay mucho que hacer por aquí. Charles te enseñará la biblioteca más tarde. Hay una oficina contigua. Nos vendría bien alguien organizado. Quizá puedas empezar por ahí». Ella sonrió por primera vez en toda la mañana. «Puedo hacerlo». «Sé que puedes», dijo él. Después del desayuno, Charles le enseñó la casa. El lugar parecía aún más grande a la luz del día. Techos altos, largos pasillos, estanterías llenas de libros que parecían más antiguos que ella. Había un invernadero en la parte trasera. Su techo de cristal estaba cubierto de nieve. El aire del interior olía a tierra y a limoneros. «El señor Layton viene aquí todas las mañanas», dijo Charles. «Dice que le ayuda a pensar». Alia tocó suavemente una de las plantas, cuyas hojas estaban calientes por la luz del sol atrapada en el cristal. «Es precioso», dijo. «Es tranquilo», respondió Charles. «Por eso le gusta». A medida que avanzaba el día, ella ayudó en lo que pudo, organizando la oficina, clasificando el correo, ordenando pequeñas cosas que nadie había tocado en años. De vez en cuando, se sorprendía a sí misma haciendo una pausa
preguntándose si estaba soñando. Aún no le parecía real estar en un lugar seguro donde la necesitaban. A última hora de la tarde, Arthur la encontró en el escritorio rodeada de papeles viejos. ¿Cómo va todo?, le preguntó. Bien, respondió ella con una leve sonrisa. No bromeabas con lo del desorden. Tenía intención de ponerme con ello, dijo él. Solo necesitaba a la persona adecuada. Ella lo miró. ¿Realmente confías en mí para todo esto? Tú confiaste en mí anoche, respondió él simplemente. Eso la hizo sonreír de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, no por lo que le faltaba, sino por lo que podía ser. Esa noche cenaron juntos en el pequeño comedor, no en el grande y formal. Arthur insistió en mantener las cosas sencillas. Hablaron de su madre, de su esposa, de la ciudad, de cómo había cambiado la gente a lo largo de los años. Él escuchaba más de lo que hablaba, y cuando lo hacía siempre era con consideración. Cuando ella le contó que había perdido su trabajo, él se limitó a asentir y dijo, «A veces la vida cierra puertas porque sabe que estás destinada a atravesar otra. Eso suena a algo que dice la gente cuando tiene dinero», dijo ella medio en broma. Arthur se rió suavemente. «Quizás, pero sigue siendo cierto». Después de la cena, Charles trajo unos papeles para que Arthur los firmara y luego se excusó de nuevo. La casa se quedó en silencio. Arthur la miró al otro lado de la mesa. «Has tenido una vida difícil, ¿en verdad?», le dijo con delicadeza. «Sí», admitió ella, «pero como mucha gente». «Es cierto», dijo él, «pero no todo el mundo conserva su amabilidad a pesar de ello. Eso es poco habitual». Ella no supo cómo responder, así que se limitó a decir, «Gracias». «No me des las gracias», le dijo él. «Solo prométeme una cosa». «¿Qué?». «Que te quedarás, al menos hasta que encuentres tu lugar. Dale una oportunidad». Ella bajó la mirada, pensándolo. Una parte de ella todavía quería huir, como siempre hacía cuando las cosas iban demasiado bien. Pero algo en el tono de Arthur la detuvo. No le estaba ofreciendo caridad, le estaba ofreciendo confianza. «De acuerdo», dijo ella finalmente. «Me quedaré». Arthur sonrió, aliviado, suavizando su rostro. «Bien», dijo, «entonces mañana empezaremos a hablar de la fundación». «La que he decidido llamar Fundación Maple Light», dijo. «Tú me inspiraste. Ayudaremos a los jóvenes que han perdido el rumbo, igual que yo lo perdí aquella noche». Alia parpadeó, sorprendida. «Eso es muy bonito». «Es necesario», dijo él, «y será nuestro proyecto juntos». «Juntos», repitió ella, aún sin creerlo. «Sí», dijo él, «yo me encargaré del dinero. Tú te encargarás del corazón», dijo ella riendo suavemente. «No estoy segura de lo que eso significa». «Lo estarás», dijo él con una sonrisa. «Ya has demostrado que sabes cómo cuidar de las personas. El resto lo aprenderás». Mientras el fuego crepitaba en la esquina, el calor de la habitación los envolvía. Por primera vez desde la muerte de su madre, Alia sintió que el suelo bajo sus pies volvía a ser firme. Cuando se acostó esa noche, permaneció despierta un rato, mirando al techo. La casa estaba en silencio, pero no se sentía sola. En algún lugar de la planta baja, podía oír débilmente la voz de Arthur a través del suelo, hablando con Charles sobre planes, ideas y listas. El sonido la hizo sonreír. Quizás así era como sonaba la esperanza. Firme, sencilla, real. Y, por primera vez en mucho tiempo, Alia se permitió creer que su historia aún no había terminado. La noticia de que Alia se quedaba con Arthur se difundió más rápido de lo que ambos esperaban. Comenzó como una pequeña mención en un periódico local, solo un breve artículo sobre el empresario jubilado Arthur Laketon. Se le veía de nuevo con buena salud tras semanas de enfermedad, al parecer cuidado por una joven que mostraba una compasión extraordinaria. Pero en cuestión de días, esa pequeña historia se convirtió en algo más grande. Algunos blogueros locales la recogieron y la convirtieron en un milagro reconfortante sobre la bondad y las segundas oportunidades. Alguien tomó una foto de Alia caminando junto a Arthur por la ciudad, ayudándole con la compra. Parecía bastante inocente. Arthur sonriendo, Alia riendo, pero la gente en Internet lo convirtió en otra cosa.
Empezaron a aparecer comentarios, algunos amables, otros crueles. «Es una chica tan buena», escribió una persona. «Ojalá más jóvenes fueran como ella». Pero debajo, otro dijo: «Buena chica, por favor, ella está jugando con él. ¿De verdad crees que una chica de la calle ayuda a un anciano rico por bondad?». Alia no vio la publicación al principio. Estaba demasiado ocupada trabajando con Arthur en la fundación. Los días estaban llenos de reuniones, papeleo, cartas y sesiones de planificación que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Arthur era paciente y constante, y le enseñaba todo, desde la elaboración de presupuestos hasta los programas de divulgación. Por una vez, sentía que su esfuerzo importaba. Pero Charles se percató del revuelo en Internet y decidió decírselo a Arthur antes de que Alia lo viera por sí misma. «Está llamando la atención», dijo con cautela una mañana, dejando su tableta sobre la mesa. «En su mayoría son comentarios positivos, pero hay algunas personas escépticas». Arthur miró la pantalla frunciendo el ceño. «La gente siempre hablará», dijo simplemente. «Sí, pero algunos de estos comentarios se están difundiendo rápidamente», dijo Charles. «Sería prudente adelantarse a ellos». «No», dijo Arthur, sacudiendo la cabeza. «Seguiremos haciendo lo que hacemos. La verdad no necesita gritarse». Por desgracia, el mundo no lo veía así. Unos días más tarde, una de esas voces escépticas se hizo más fuerte y personal. Evan, el antiguo gerente de la tienda, estaba navegando por las redes sociales cuando vio un titular: «Misteriosa adolescente rescata a multimillonario local». Se quedó paralizado al ver su rostro. Alia. La misma chica que había conseguido que lo despidieran. La misma chica que, en su opinión, lo había dejado en ridículo delante de todo el mundo. Apretó las manos alrededor del teléfono. «Increíble», murmuró. El artículo la mostraba sonriendo junto a Arthur, vestida con elegancia, de pie frente a una verja blanca. El pie de foto la describía como una joven con un corazón de oro. Sintió cómo se le revolvía el estómago de rabia. «Corazón de oro», dijo en voz baja. «Claro, más bien una cazafortunas». Los celos se convirtieron en algo más feo. A medida que pasaban las horas, empezó a publicar comentarios con cuentas falsas insinuando que Alia había utilizado a Arthur, que había jugado la carta de la compasión. Pero eso no fue suficiente. Unas noches más tarde, grabó un video sentado en su coche, con la cara medio iluminada por el brillo del salpicadero. Habló directamente a la cámara de su teléfono. «Todos habéis oído esa bonita historia de la pobre chica que ayuda al anciano rico», dijo con voz cargada de sarcasmo. «Sí la conozco, trabajé con ella. No es ningún ángel, es una mentirosa y una ladrona. No os dejéis engañar por esa sonrisa falsa». Se inclinó hacia adelante. «Preguntaos esto: ¿cómo es posible que una niña sin hogar acabe de repente viviendo en la casa de un multimillonario? ¿Creéis que es una coincidencia? Vamos». Lo subió a una página local de cotilleos. A la mañana siguiente, tenía miles de visitas. Los comentarios se multiplicaron. Algunas personas le creyeron de inmediato. Otras exigieron pruebas. No tenía muchas, pero no las necesitaba. El rumor era suficiente. Cuando Alia miró su teléfono esa tarde, sintió que algo iba mal. Decenas de notificaciones parpadeaban en la pantalla. Se le hizo un nudo en el estómago cuando empezó a leer. «Le está estafando». Un comentario decía: «Qué patético». Otro decía: «Un viejo rico engañado por una adolescente». «Típico». Le temblaban las manos mientras se desplazaba por la pantalla. «Arthur», llamó en voz baja. Él levantó la vista de su escritorio. «¿Qué pasa? La gente está diciendo cosas sobre mí, sobre nosotros en Internet». Arthur frunció el ceño y buscó sus gafas. Ella le entregó el teléfono. Él leyó en silencio durante un minuto, luego suspiró y se lo devolvió. «Son tonterías», dijo con calma. «No dejes que te afecten». «Pero dicen que te utilicé», dijo ella con voz temblorosa. «Que solo te ayudé por dinero. Creen que soy una estafadora». El tono de Arthur se mantuvo firme. «Y tú sabes que eso no es cierto. Eso no importa», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Ellos lo creen. Internet se cree todo durante un día».
dijo él con delicadeza. Luego pasa a otra cosa. Pero esta vez no fue así. En menos de 24 horas, la historia estaba en todas partes. Los medios de comunicación la recogieron, con titulares como «La joven compañera de un multimillonario suscita preguntas». Algunos no la nombraban directamente, pero todo el mundo sabía de quién se trataba. Los comentarios se volvieron más crueles. Algunos decían que ella manipulaba a Arthur. Otros insinuaban cosas peores. Alia dejó de mirar su teléfono por completo. No podía soportar ver cómo extraños tergiversaban su nombre. Arthur intentó tranquilizarla. «La gente está inquieta», le dijo una noche. «Les gusta destruir lo que no entienden». «No debería haberme quedado», dijo ella en voz baja. «Esto es culpa mía». «Tonterías», dijo él con firmeza. «Hiciste lo correcto. No dejaré que nadie cambie eso». Charles era más cauteloso. «Podríamos publicar un comunicado». Sugirió aclarar que no había ocurrido nada inapropiado, que la fundación era legítima. Arthur negó con la cabeza. «No le debo a nadie una explicación por mi bondad». Pero la presión no cesó. Los periodistas comenzaron a aparecer en las puertas, llamando por el interfono, pidiendo entrevistas. Los vecinos cuchicheaban. Alia podía sentir sus miradas cada vez que salía de casa. No fue hasta una semana después cuando algo cambió. Apareció en internet un rostro familiar, Harold, el dueño de la tienda. Había visto los videos, las acusaciones, y eso le enfureció. Una noche, se sentó en su oficina, sacó las antiguas imágenes de la cámara de la tienda y las subió a su cuenta. «Esto es para todos los que llaman mentirosa a esa chica», dijo en el video. «Yo estaba allí. Vi lo que pasó. La culparon por robar dinero que no tocó. ¿Quieren pruebas? Aquí las tienen». El video mostraba claramente a Evan cogiendo dinero de la caja registradora. Harold habló sobre ello. Ella trabajaba duro, era respetuosa, no cogió nada. Ese hombre mintió entonces y miente ahora. El video se hizo viral de la noche a la mañana. La gente empezó a atar cabos. Los antiguos clientes comentaron confirmando la historia. Recuerdo que uno escribió: «Ella solía entregarme la compra, siempre educada, siempre puntual». Otros publicaron fotos y videos cortos de ella ayudando a Arthur esa noche. Uno desde el otro lado de la calle la mostraba sujetando la bicicleta mientras él se subía. La marea empezó a cambiar poco a poco. Las mismas personas que habían dudado de ella empezaron a disculparse, algunas en privado, otras en público. «Quizás juzgamos demasiado rápido», decía una publicación. R.R. le mostró los comentarios una mañana sonriendo. «¿Ves? Al final, la verdad siempre gana». Alia no sonrió de inmediato. «Todavía duele», dijo en voz baja. «No deberías haber llegado tan lejos». «No», él estuvo de acuerdo, «pero ahora saben quién eres». Una semana más tarde, el periódico local publicó un nuevo artículo. Este contaba la historia correctamente, desde la noche en la parada de autobús hasta el día en que se desataron los rumores. El titular decía: «Amabilidad bajo fuego. La chica que recordó a un pueblo cómo es la humanidad». Citaba a Harold Charles e incluso a Arthur. «No me salvó por una recompensa», dijo Arthur en el artículo. «Lo hizo porque le importaba. Esa es la verdad». Cuando Alia lo leyó, sintió que se le encogía el pecho de nuevo, pero esta vez no por el dolor. «No tenías por qué decir eso», le dijo a Arthur. Le dijo a Arthur. «Sí, tenía que hacerlo». Dijo que necesitaban oírlo. Después de eso, las cosas empezaron a calmarse. Los periodistas dejaron de venir. Las donaciones a la fundación aumentaron. La gente de los pueblos cercanos envió cartas agradeciéndole por recordarles que debían cuidarse unos a otros. Pero no todos desaparecieron en silencio. Evan publicó un último mensaje airado antes de borrar sus cuentas. «Creed lo que queráis», escribió. «Algún día veréis la verdad». Nunca volvió a aparecer. Alia no lo mencionó. No era necesario. Tenía cosas más importantes que hacer. Cada mañana se reunía con Arthur en el estudio para repasar los planes de la Fundación Maple Light. Hablaban de programas de divulgación, becas y redes de voluntarios. Trabajaba más duro que nunca, pero esta vez el trabajo tenía sentido. Una noche,
Arthur la observaba desde el otro lado de la mesa mientras ella escribía notas. «Sabes», dijo, sonriendo levemente, «creo que tenía razón sobre ti». Ella levantó la vista. «¿Sobre qué? ¿Sobre qué cambiarías este lugar? Ya lo has hecho». Ella se sonrojó ligeramente y negó con la cabeza. «Solo intento mantener el ritmo». «No te subestimes», dijo él. «Convertiste una historia llena de odio en una de esperanza. Eso es poco habitual». Aliyah sonrió, una sonrisa pequeña, pero sincera. «Supongo que a veces hay que ir un poco más lejos de lo que se había planeado», dijo en voz baja. Arthur se rió entre dientes. «Es una forma de verlo». La habitación volvió a quedar en silencio. Solo se oía el suave tic-tac del reloj y el crepitar del fuego. Afuera, los últimos restos de nieve se estaban derritiendo. Adentro, Aliyah finalmente sintió lo que había estado buscando. Desde aquella noche, todo se había desmoronado. Paz. Durante unas semanas tranquilas, las cosas parecieron calmarse por fin. El ruido en Internet se desvaneció. Los periodistas dejaron de llamar y el nombre de Aliyah ya no era el centro de todas las conversaciones. Pasaba los días en la oficina de la fundación con Arthur, ayudando a organizar programas comunitarios y trabajando en las primeras solicitudes de becas. La fundación Maple Light se estaba convirtiendo en algo real, algo sólido, algo bueno. Habían abierto un pequeño centro en el centro de la ciudad donde los niños podían recibir clases particulares o formación profesional. Y todas las tardes, Aliyah se sentaba en la recepción, saludando a la gente y haciéndoles sentir bienvenidos. Era un trabajo sencillo, pero la llenaba de orgullo. Arthur la observaba con silenciosa satisfacción, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, la paz nunca duró mucho. Una mañana Charles entró con un periódico doblado en la mano. Tenía el rostro tenso. «Deberías ver esto», dijo. Arthur lo miró inmediatamente, intuyendo que algo iba mal. «¿Qué pasa ahora?» Charles dejó el periódico sobre la mesa. La portada tenía un titular que le revolvió el estómago a Arthur. Una empleada de EXA afirma que la fundación es una tapadera para la explotación. Debajo había una foto de Evan, el antiguo gerente de la tienda, de pie frente a un edificio rodeado de micrófonos. Parecía satisfecho, como alguien que acababa de encontrar la manera de herir a otra persona. El artículo lo citaba directamente. «Esa chica está jugando con todos», dijo. «No está ayudando a ese anciano. Lo está controlando. Trabajé con ella. Es manipuladora. Miente. Te lo digo, lo tiene engañado. Y pronto todos los demás también lo estarán». Arthur exhaló lentamente, frotándose las sienes. Por supuesto, es él. Charles asintió con severidad. Está enfadado porque el primer video no la destruyó, así que ahora está redoblando sus esfuerzos. «¿Alguien le creerá de nuevo después de lo que pasó la última vez?», preguntó Aliyah en voz baja desde un rincón. Había estado escuchando todo el tiempo. «Algunos lo harán», dijo Charles. «A la gente le gusta más el drama que la verdad». Arthur la miró. «Tú no has hecho nada malo. Lo manejaremos de la misma manera que lo hicimos antes, con paciencia». Pero esta vez, no se trataba solo de ruido en Internet. Evan había concedido una entrevista a una cadena de televisión local, repitiendo su historia con más detalle y afirmando que tenía documentos que probaban que la Fundación Arthur estaba desviando dinero para uso personal. Todo eran mentiras, pero bastó para despertar de nuevo las sospechas. Empezaron a llegar correos electrónicos anónimos a la bandeja de entrada de la Fundación. Los periodistas pidieron comentarios. Los voluntarios cuchicheaban a espaldas de Aliyah sin saber qué creer. El daño era pequeño pero constante, como las grietas que se forman en el cristal. Ella lo sentía cada día. Las miradas de la gente, su vacilación cuando entraba en una habitación. Una tarde, una mujer con la que había trabajado en una campaña comunitaria la llevó aparte. «No creo esas cosas que dicen», le dijo la mujer con delicadeza. «Pero debes saberlo, hay gente hablando». Aliyah asintió. «Me imaginaba que lo harían». «Mantén la cabeza alta», le dijo la mujer. «No puedes luchar contra todos los rumores. Solo sigues siendo tú misma». Aliyah lo intentó, pero el peso de todo aquello volvió a oprimirla. Esa noche,
Se sentó en el estudio mucho después de que Arthur se hubiera acostado, desplazándose por el interminable flujo de comentarios y publicaciones. Era como ver una tormenta que no podía detener. Algunas personas la defendían, otras la atacaban. Quería gritar, pero no lo hizo. En cambio, apagó el teléfono y se sentó en la oscuridad hasta que la pantalla se enfrió en sus manos. A la mañana siguiente, bajó temprano. Arthur ya estaba en la mesa leyendo el periódico, con las gafas bajadas por la nariz. Levantó la vista cuando la vio. «No has dormido», dijo. «Estoy bien», respondió ella en voz baja. «No lo estás», dijo él. «Pero conozco esa mirada. Estás cansada de que te malinterpreten». Ella no respondió, solo lo miró. «Cuando era más joven», continuó él, «un rumor casi arruina mi negocio. Medeb llevó meses de mostrar mi inocencia. Aprendí algo. La verdad tarda en salir a la luz, pero nunca muere». «¿Y si la gente nunca escucha?», preguntó ella. «Entonces vive tu verdad de todos modos», respondió él, «porque tu integridad no depende de lo que ellos crean». Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Me ayudaste a recordar quién era. Déjame ayudarte a hacer lo mismo». Sus palabras la tranquilizaron más de lo que esperaba. Aún así, no podía evitar sentirse pequeña frente a la fuerza de la opinión pública. Unos días más tarde, las cosas volvieron a cambiar, pero esta vez a su favor. Harold, el dueño de la tienda, se pasó por la fundación con una memoria USB en la mano. «Pensé que quizá querrías esto», dijo. «Encontré las antiguas grabaciones de la cámara que guardé antes de que ese gamberro lo borrara todo». Se le ve cogiendo el dinero y culpándola a ella. «Ya hemos aclarado eso», dijo Alia. «Quizás», dijo Harold, «pero un pequeño recordatorio nunca viene mal». Subieron las imágenes a Internet a través de la página de la fundación, junto con un breve mensaje para cualquiera que aún dudara de la verdad. «Míralas y decide por ti mismo». En cuestión de horas, se difundieron. Los comentarios volvieron a llenarse de apoyo. La gente se disculpó por haber creído las mentiras de Evans. Los medios de comunicación que antes habían publicado titulares escépticos, ahora publicaban seguimientos corrigiendo la historia. Uno incluso publicó un editorial titulado «¿Cómo le fallamos a una joven que solo mostró amabilidad?». Arthur se lo leyó en voz alta durante el desayuno. «¿Ves? Las mismas bocas que te condenaron ahora te alaban». «No parece una victoria», dijo ella. «Parece un ciclo que nunca termina. Así es la vida», dijo él con delicadeza. «Pero has salido fortalecida». Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Un pequeño equipo de noticias se presentó en la fundación, no con acusaciones, sino con gratitud. Querían hacer un reportaje sobre cómo la organización había crecido a pesar del escrutinio público. La reportera, una joven de mirada amable, entrevistó a Alia en el jardín detrás del edificio. «Has pasado por muchas cosas en los últimos meses», dijo. «¿Qué te mantiene en pie?». Alia pensó por un momento. «Supongo que saber que lo que hacemos aquí importa. Ayudamos a las personas a encontrar una segunda oportunidad. No puedo dejar de hacerlo porque la gente haya mentido sobre mí. Yo no soy así. ¿Y qué les dirías a aquellos que dudaron de ti?». «Les diría que los perdono», respondió ella con sencillez. «Porque el odio no necesita compañía. Necesita silencio». La reportera se mostró sorprendida, pero asintió con la cabeza, claramente conmovida. Cuando el reportaje se emitió esa noche, se difundió más rápido que cualquiera de las historias negativas. Los comentarios estaban llenos de elogios y disculpas. La gente hizo donaciones a la fundación. Antiguos críticos enviaron cartas de apoyo. Uno dijo: «Juzgo demasiado rápido. Tú me has hecho querer ser mejor». Arthur observó cómo se desarrollaba todo con orgullo silencioso. «No solo has sobrevivido a esto», dijo. «Lo has convertido en algo que ayuda a los demás». «Solo dije la verdad», respondió ella. «Exactamente», dijo él. «Eso es lo que te hace diferente». Unos días más tarde, la oficina del gobernador se puso en contacto con ellos para preguntar si Arthur y Alia asistirían a un evento de liderazgo comunitario. El objetivo era destacar las organizaciones locales que marcan la diferencia. Alia estaba nerviosa,
pero Arthur insistió en que fuera. «Te lo has ganado», le dijo. El evento se celebró en el ayuntamiento, un antiguo y majestuoso edificio con suelos de mármol y largas filas de asientos. Acudieron decenas de personas, incluidas algunas que en su día habían dudado de ella. Cuando Arthur la presentó en el escenario, los aplausos fueron más fuertes de lo que esperaba. Habló brevemente, agradeciendo a todos los que habían apoyado a la fundación y recordándoles que la bondad no era debilidad, sino fortaleza. Al principio, su voz temblaba, pero al final se mantuvo firme. Cuando terminó, la sala se quedó en silencio, en señal de respeto. Después, varias personas se acercaron a estrecharle la mano, incluida la mujer de la campaña de recogida de alimentos. «Te dije que mantuvieras la cabeza alta», le susurró. «Lo has hecho muy bien, pequeña». Aliyah sonrió sintiendo un nudo en la garganta. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, ella y Arthur se sentaron junto al fuego. «¿Ya estás orgullosa de ti misma?», le preguntó él. Ella se rió suavemente. «Un poco», respondió él. «Deberías estarlo». Se quedaron sentados en silencio durante un momento, con las llamas titilando débilmente. Entonces ella dijo, «¿Alguna vez piensas que todo desaparecerá? Los rumores, los recuerdos». «No», respondió Arthur con sinceridad. «Pero no pasa nada. El pasado no desaparece. Solo se vuelve más silencioso cuando lo llenas con cosas mejores». Ella asintió lentamente, dejando que el calor del fuego penetrara en sus huesos cansados. «Entonces supongo que seguiremos construyendo», dijo. «Ese es el espíritu», respondió él. «Maple Light ya no se trata solo de ti o de mí. Se trata de todas las personas a las que hemos ayudado. Tú le diste ese corazón». La habitación volvió a quedar en silencio, pero no era un silencio pesado. Era un silencio pleno, el tipo de silencio que se produce después de sobrevivir a algo difícil y darte cuenta de que sigues en pie. Afuera, la nieve se derretía formando pequeños arroyos a lo largo de la carretera, arrastrando la suciedad y la sal que había quedado. Dentro, Aliyah finalmente comprendió que la redención no era algo que se daba. Era algo que se ganaba una y otra vez a través de la honestidad, la paciencia y la gracia. Y mientras miraba al otro lado de la sala a Arthur, ese hombre que una vez había encontrado perdido y confundido en una parada de autobús, se dio cuenta de que ambos habían sido rescatados esa noche, cada uno a su manera. Los años pasaron tranquilamente, pero estuvieron llenos. La Fundación Maple Light pasó de ser una pequeña oficina a tener 3 centros en todo el estado. Aliyah trabajaba más duro que nadie, a menudo quedándose hasta tarde para reunirse con los estudiantes, organizar los suministros o redactar propuestas. La gente la respetaba. La escuchaban cuando hablaba. Se había convertido en el rostro de la fundación, no porque quisiera llamar la atención, sino porque su historia le daba vida. Cada vez que hablaba en un evento o conocía a un nuevo voluntario, transmitía la misma energía tranquila y sensata, la que proviene de haber sobrevivido a algo y haber elegido la bondad. Arthur la observaba con orgullo silencioso. Ya no hablaba en tantos eventos. Su salud lo frenaba, pero siempre estaba allí en espíritu, leyendo informes, haciendo preguntas, animando a Aliyah a pensar en grande. Una tarde, después de un largo día de reuniones, lo encontró sentado en el invernadero. La luz del exterior atenuaba los últimos rayos del atardecer, desvaneciéndose a través del cristal. Estaba en su silla, envuelto en una manta, mirando el limonero que tanto le gustaba. «¿Sigues trabajando?», dijo ella en voz baja, entrando. «Solo estoy sentado», respondió él con una pequeña sonrisa. «El árbol está haciendo todo el trabajo». Ella acercó una silla a su lado. «La Junta quiere poner tu nombre a la beca», dijo. «Creen que inspirará a la gente. Deberían ponerle tu nombre», respondió él. «Tú eres quien ha hecho que este lugar sea importante. Nosotros lo hicimos importante», dijo ella. Él la miró un momento y asintió lentamente. «Lo hicimos, ¿verdad?». La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del calefactor. «Sabes», dijo él, «cuando empecé esta fundación, pensaba que solo estaba regalando dinero,
Pero tú me demostraste que no se trataba de eso. Se trataba de devolver a la gente su dignidad. Alia sonrió con ternura. Tú me la devolviste primero. Te la devolviste a ti mismo, dijo él. Lo único que hice fue asegurarme de que el mundo lo viera. Su voz era ahora más suave, más débil. Prométeme algo, dijo. Prométeme que seguirás con esto incluso después de que yo me haya ido. Ella parpadeó. No hables así. Soy viejo, no inmortal, dijo con una leve sonrisa. Es el momento. Lo harás bien sin mí. Ella negó con la cabeza, con lágrimas ya formándose en sus ojos. Ni siquiera estaría aquí si no fuera por ti. Y yo no habría encontrado el camino a casa si no fuera por ti, dijo él. Parece que estamos en paz. Alia extendió la mano y le tomó la suya. Estaba más fría de lo habitual. Estarás bien, dijo en voz baja, más para sí misma que para él. Estarás bien. Quizás, dijo él, sonriendo. Pero si no lo estoy, descansaré sabiendo que tú mantuviste la luz encendida. Esa noche, después de ayudarlo a regresar a su habitación, se quedó fuera de su puerta durante mucho tiempo, escuchando el débil sonido de él tarareando una vieja melodía. Era la misma que solía tararear cuando trabajaban hasta tarde. La misma melodía que había oído por primera vez cuando él se perdió en aquella parada de autobús años atrás. 2 semanas después, Arthur falleció mientras dormía. No hubo momentos dramáticos, ni escenas de hospital, solo paz. Charles lo encontró por la mañana, todavía sosteniendo la manta doblada que ella le había dado para que se calentara. La casa quedó en silencio de una forma que Alia nunca había conocido. El aire se sentía pesado, como si estuviera esperando que él entrara y contara una de sus historias, pero nunca lo hizo. El funeral fue pequeño, tranquilo, lleno de personas cuyas vidas él había tocado. Hombres de negocios, viejos amigos, familias que habían recibido becas de la fundación. Alia se paró al frente junto a Charles, con las manos fuertemente entrelazadas, con un dolor en el corazón que no podía describir. Cuando le tocó hablar, se acercó al podio, respiró hondo y miró a los rostros que tenía delante. Arthur Layton me enseñó lo que realmente significa la bondad. Comenzó. Él no solo creía en ayudar a las personas, creía en verlas. Él me vio cuando nadie más lo hizo. Me dio una oportunidad cuando no tenía nada. Y gracias a eso, ahora cientos de personas también tienen una oportunidad. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso. Una vez me dijo que algunas decisiones pesan más que otras, incluso cuando no tienen sentido sobre el papel. Aquella noche, en la parada del autobús, tomé la decisión de ayudar a alguien que no conocía. No sabía que cambiaría mi vida ni la suya, pero así fue. Y ahora es nuestra responsabilidad mantener viva esa decisión, seguir eligiendo la bondad, incluso cuando nos cueste algo. Bajó la mirada por un momento y luego volvió a levantarla. Él solía decir que la familia no siempre es con quien naces, sino con quien caminas a casa en la oscuridad. Creo que eso es lo que hicimos el uno por el otro, y espero que podamos seguir caminando por todos los demás que aún están perdidos por ahí. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por un momento antes de que comenzara una suave ola de aplausos. No fueron fuertes ni ostentosos, solo suaves y sinceros. Después del servicio, Charles le entregó un sobre sellado. «Te dejó esto», le dijo en voz baja. Sus manos temblaban mientras lo cogía. Esperó hasta llegar a casa para abrirlo. Dentro había una sola carta escrita a mano y una pequeña fotografía de ellos juntos delante de la fundación el día de la inauguración. La carta estaba escrita con la temblorosa letra de Arthur. «Mi querida Alia, si estás leyendo esto, es que ya me he ido a casa. No estés triste por mucho tiempo. Me devolviste los mejores años de mi vida. Me recordaste que la bondad aún existe, incluso cuando el mundo la olvida. Esta fundación, esta casa, todo lo que construí, ahora es tuyo para que lo guíes. No lo consideres una carga. Piensa en ello como una luz que debes llevar adelante. He dejado las cosas en orden, pero lo más importante es que te he dejado la libertad de hacerlas crecer a tu manera. Sé honesta, sé amable. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no es lo que guardamos,
sino lo que compartimos. Me diste paz, y espero que tú también encuentres la tuya. Con amor, Arthur. Se quedó allí sentada durante mucho tiempo, leyéndola una y otra vez hasta que las palabras se difuminaron entre sus lágrimas. Luego, lo dobló con cuidado y lo volvió a guardar en el sobre. A la mañana siguiente, se dirigió al invernadero. El sol acababa de salir, derramando un suave resplandor dorado a través del cristal. Se detuvo junto al limonero, tocó una de sus hojas y susurró: «Mantendré la luz encendida». A partir de ese día, Alia asumió el liderazgo total de la Fundación Maple Light. Amplió el programa de becas y puso en marcha un programa de mentores en viviendas seguras y abiertas para jóvenes que salían del sistema de acogida. Cada decisión que tomaba llevaba el sello de las lecciones de Arthur, pero también su propio toque, humilde, firme y genuino. Años más tarde, en el 10º aniversario de la fundación, un periodista le preguntó cómo había empezado todo. Ella sonrió y respondió: con una parada de autobús, un hombre perdido y una decisión. La sala se rió suavemente, pero ella hablaba en serio. Después del evento, salió sola al exterior, a la vieja puerta blanca que una vez le había parecido el fin del mundo. El mismo camino por el que había traído a Arthur a casa aquella noche helada, ahora conducía a un centro comunitario lleno de vida. Los niños reían en el patio. Los voluntarios llevaban cajas de comida. En algún lugar se oía música débilmente a través de las ventanas abiertas. Se quedó allí un momento, respirando todo aquello. El sonido, la calidez, la prueba de que la bondad no había sido en vano. Charles, ahora con las sienes canosas, se unió a ella en silencio. «Estaría orgulloso», dijo. «Ya lo estaba», respondió ella. Se quedaron juntos, contemplando cómo caía la tarde. Las luces de la calle se encendieron una a una, y por un segundo ella volvió a pensar en aquella noche. El viento frío, la parada de autobús rota, el hombre que parecía tan perdido. Recordó su voz temblorosa pero amable, pidiendo que le llevaran a casa. Y recordó su propia respuesta, firme y segura: «Aguanta, lo conseguiremos». Ahora, años después, comprendía que el hogar no era un lugar. Era el momento en que alguien se negaba a dejarte atrás. Mientras el cielo se sumía en el crepúsculo, susurró un silencioso «Gracias» a Arthur, a la ciudad, a la chica que una vez fue y que decidió detenerse. El viento soplaba suave y fresco, y ella sonrió. La Fundación Maple Light brillaba detrás de ella, con su letrero resplandeciendo suavemente en la noche. Una promesa pequeña pero firme de que la compasión podía sobrevivir a todo. Alia se volvió hacia la puerta, lista para volver al trabajo. El mundo exterior seguía lleno de ruido, de lucha e incertidumbre, pero ahora sabía que un acto de bondad podía resonar mucho más tiempo que el odio. Y mientras entraba, llevaba esa verdad consigo. De la misma manera que Arthur había tenido fe en ella. De la misma manera que ella la llevaría adelante para todos los que aún esperaban ser vistos. Únete a nosotros para compartir historias significativas pulsando los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con profundas lecciones y sincera empatía.